Buenas. Bueno, hoy vamos a trabajar con el AS3320, que es otro más de la familia SEM. Es un filtro controlable por voltaje. Ya habíamos hecho el AS3350, que es un BCF doble, ¿no? En el segundo capítulo, si no me equivoco. Que bueno, que con este simple conexionado teníamos un filtro pasa alto o pasa bajo y pasa banda. Y en este caso la S3320, que es un solo filtro, pero bueno, con otras características y que puede convertirse en cualquier tipo de filtro dependiendo justamente del conexionado. Es un filtro, bueno, un integrado relativamente caro para lo que son los integrados, relativamente barato para lo que puede salir un módulo de un sintetizador, considerando eso, que acá adentro hay un filtro entero, ¿ok? Un BCF entero. Un poco acá en la descripción general, más o menos explico un poco de qué se trata, que es un filtro de 4 polos, controlable por voltaje, que tiene controlable la resonancia también por voltaje, que tiene 4 secciones independientes que pueden ser justamente interconectadas para obtener las distintas respuestas de filtro. Ahora vamos a ver qué es esto de las 4 secciones, que puede generar low pass filter, high pass filter, band pass filter y all pass filter. Eso es interesante porque en algún momento me gustaría hacer algo con phaser y demás, modulación de fase y eso que estuvimos viendo también en el capítulo de BCB Rack sobre FM. Bueno, también nos avisa que tiene compensación por temperatura, con lo cual la frecuencia de corte no se corre, digamos, en función de justamente de la temperatura de trabajo del integrado, y que bueno, que obviamente como puede autooscilar, también, digamos, mantiene una afinación más o menos estable, ¿okay? Yo encontré 2 versiones de este datajet, una más escueta que la otra. Esta es la más larga, pero en la otra solamente tenemos este circuito de aplicación, pero en esta versión tenemos acá otros circuitos que también se pueden, además de que están un poco más claros como están dibujados, y tenemos el low pass, el high pass, el band pass y el all pass. Y que bueno, que si vemos por ejemplo con el low pass, podemos ver que tiene estos 4 stages que decía antes, o las 4 secciones de este filtro, en español también conocido como las etapas del filtro, y que cada una de estas etapas son lo que representa justamente cada polo del filtro, y cada polo en un filtro indica la cantidad de decibeles que cae por octava a partir de su frecuencia de corte. Es decir, si por ejemplo el filtro fuese de un polo, a partir de la frecuencia de corte, y si fuese un filtro pasa abajo de un polo, a partir de la frecuencia de corte, por cada octava disminuye 6 decibeles. Si es de 2 polos, disminuye 12 decibeles, si es de 3 polos, 18 decibeles, y si es de 4 polos, 24 decibeles. El filtro de 4 polos es uno de los más comunes también dentro de la síntesis, popularizado por el filtro de Moog sobre todo, entre otros. Y bueno, para entender un poquito, si bien no es el objetivo tampoco, pero para entender un poquito cómo funciona esto, recordemos que un filtro básicamente es un conexionado muy simple, un filtro pasivo en este caso, entre una resistencia y un capacitor, que lo podemos entender también como si fuese una especie de divisor resistivo, pero que esta resistencia, que es un capacitor, pero que esta resistencia varía en función de la frecuencia. Entonces, básicamente la frecuencia de corte se puede calcular con estos dos valores, y dependiendo si el capacitor está aquí y la resistencia aquí, en este caso es un filtro pasa abajo, y si están al revés, o sea el capacitor acá y la resistencia acá, es un filtro pasa alto. Si nosotros vemos la forma de onda de este oscilador, vamos a ver que tenemos acá una cuadrada, ¿ok? Y que si luego lo pasamos por medio de este filtro, lo conectamos aquí, vamos a tener a la salida ya no una cuadrada, sino esta forma de onda que está evidentemente más filtrada, ¿okay? Y como esta frecuencia de corte varía en función de estos dos valores, ¿no? Por lo que ya vimos en el capítulo anterior, ¿no? Y lo podemos también calcular por medio de esta calculadora online que tenemos. En este caso tenemos un K y un micro, acá tenemos un K y un micro, entonces sabemos que la frecuencia de corte está en 159 Hz. Si yo bajo esta resistencia, ¿no? 0.1, va a hacer que la frecuencia de corte aumente. Si la subo, por el contrario, la frecuencia de corte disminuye. Entonces, en este punto, esta es la frecuencia de corte, y a partir de esa frecuencia de corte tenemos una pendiente de 6 decibeles por octava. Acá tenemos las fórmulas además para calcularlo, si queremos hacerlo manualmente. Y bueno, las dos opciones que nos da, high pass o low pass, según la configuración de resistencia y capacitor. Y acá lo mismo, ¿no? Entonces, como yo puedo variar esta resistencia por medio de esta perilla de acá, este slider que tenemos acá, podemos hacer que esta resistencia
varíe. Entonces, variando eso, obtenemos una frecuencia de corte distinta. Podemos ver que la forma de onda se está modificando justamente en función de que yo estoy variando esa resistencia. Esto de acá tiene esta pendiente que decíamos, y yo puedo acoplarle, por ejemplo, nuevamente, voy a ponerlo, vamos a dejarlo en un K de vuelta y un micro, y yo podría acoplarle más de estos filtros, ¿no? Uno de los puestos en serie, uno tras del otro, y obtener un filtrado todavía mayor. Sin embargo, si quisiera hacer las cosas más o menos prolija, como vimos, en este caso es un filtro pasivo, y para evitar o para poder utilizar esto de manera segura y no modificar lo que pasa anteriormente, podemos utilizar un buffer, como siempre, para aislar el circuito. Entonces ponemos un amplificador no inversor, y de esta manera, en este punto, es una copia de lo que hay acá, pero sin tomar corriente de esta parte del circuito. Y ahora sí, si esto lo duplicamos, obtenemos en este punto un filtro de 2 polos. Y en este caso la frecuencia de corte, o sea, esta resistencia, este capacitor y esta resistencia y este capacitor van a permitirnos calcular la frecuencia de corte, ¿no? Entonces, si las tenemos ambas iguales, la frecuencia de corte es la misma, pero la caída ahora es del doble. Yo puedo seguir haciendo esto, y ahora lo que tenemos es un filtro de 4 polos, ¿no? de 4 etapas, y podemos ver que se filtró tanto que ahora tenemos casi una senoidal saliendo, ¿no? de lo que antes era una cuadrada, porque nos quedamos con prácticamente su nota fundamental, su frecuencia fundamental, ¿no? Esto así como está, digamos, aunque funciona como un filtro pasabajo de 4 polos, lo que yo voy a querer hacer para que tenga una utilidad musicalmente en la síntesis y demás es poder variar la frecuencia de corte de todo este filtro. Y en el caso de que fuese un polo, con una resistencia variable lo podría hacer, con una perilla. Cuando es de 2 polos puedo utilizar un potenciómetro doble, pero ya con un filtro de 4 polos no tengo un potenciómetro o una perilla que mueva 4 resistencias variables a la vez. Y aunque podría fabricarse o quizás exista en el mercado, no lo sé, así todo me faltaría lo más importante, que es la posibilidad de controlar por voltaje, porque yo lo que quiero en realidad es que esta frecuencia de corte también pueda variar en función de un voltaje externo, ¿no? Como ya vimos en los capítulos de BCB y todo lo que vimos de síntesis. Entonces, ¿cómo puedo hacer para variar esto por medio de un voltaje? Con un elemento muy simple que ya hemos visto, que es un VCA. O sea, si nosotros modificamos esta resistencia que hay acá por 4 VCAs, estos VCAs de alguna manera van a permitir el paso de la energía y van a comportarse como esa resistencia que ahora está calculando la frecuencia de corte. Esto lo estoy diciendo así muy a grandes rasgos, pero es básicamente un poco la idea de lo que se hace. Una forma simple de hacerlo, y que está resuelto así en muchos circuitos, es utilizando un amplificador operacional de transconductancia, que es, si vemos, a ver si tenemos acá, tenemos el pinout. Digamos que este punto de acá, que tenemos acá, más allá de que es un tipo de amplificador que trabaja con corriente, pero el punto es que vamos a poder controlar a este amplificador por medio de esta entrada de acá. Entonces, de esa manera, como decía, podemos, y algunas cositas más obviamente que hay que agregarle, podemos cambiar esta resistencia por un VCA. Si miramos, por ejemplo, circuitos como estos, nos vamos a encontrar con lo mismo, ¿no? O sea, vamos a ver que acá tenemos, es hecho con un solo LM3600 que trae 2 de estos OTA, o sea, es un filtro de 2 polos. Y si lo vemos bien, tenemos la entrada de control por voltaje entrando a este punto, que justamente, como decía, es lo que controla la apertura de ese VCA. Y tenemos a la salida su capacitor y luego llenando un buffer, que el buffer es básicamente esta parte de acá, son todos transistores, pero es un buffer básicamente, y de esa manera resuelven el control por voltaje del filtro. Si vemos, por ejemplo, el caso del MFOS, Music from Outer Space, esta página también muy interesante, como ya la mencioné anteriormente. De vuelta, digamos, todo esto que tenemos acá es para las entradas de control por voltaje de la frecuencia de corte, y luego todo este conexionado podemos ver que va a parar a 4 de estos OTA, ¿ok? Y que luego de eso, o sea, tenemos la entrada de audio que viene desde acá, entra por acá, está dibujado de una manera muy confusa, pero bueno, la entrada de audio tenemos acá, entra por aquí,
y entra el primer OTA, que es justamente controlar la desatenuación, y luego va a parar a un buffer que no utiliza el buffer interno. En este caso el buffer interno, como ven, no lo tiene conectado a nada, sino que utiliza un TL84 con un capacitor a tierra, y tenemos aquí la primera etapa, luego la salida de esto entre la segunda etapa, la salida de esto la tercera etapa, y así. Y por último, una cosa que quizás no aplica acá, y que acá en este caso quizás puede ser un poquito confuso, podemos ver que los dos capacitores, que son los dos iguales también obviamente, a la salida vuelve a ingresar por medio de este capacitor parte de la señal de salida, haciendo una retroalimentación, y es lo que conocemos como resonancia, ¿no? Acá también está hecho de la misma manera, o sea, toma esta parte de la salida, RA, y vuelve a ingresar acá en este punto que es RB. Volviendo, digamos, a lo que son los circuitos del SEM, acá tenemos varios circuitos armados, varios esquemáticos de sintetizadores conocidos, ¿no? Como por ejemplo el Pro One, y podemos ver que, como decía, en cada uno de los stage tenemos un VCA y un buffer, y este VCA está siendo controlado por la frecuencia de control, por el voltaje de control, perdón, y entre el VCA y el buffer está el capacitor que va a tierra. En este caso es un filtro pasa abajo también, low pass, pero bueno, depende justamente de cómo los conectemos, podemos obtener otro tipo de filtro. Acá tenemos una imagen un poco más clara de lo mismo, pero es siempre la misma idea. O sea, stage 1 tenemos un VCA y un buffer. VCA, buffer, VCA y buffer, VCA y buffer. Y la salida de uno entrando a la entrada del siguiente, como podemos ver. Y entre el VCA y el buffer, como decía, el capacitor. Luego lo que tenemos es un operacional para la salida. Y fíjense que nuevamente tenemos en la pata 8 una retroalimentación, ¿no? También por medio de un VCA podemos enviar parte de lo que sale nuevamente al primer stage. Y de esa manera tenemos una retroalimentación, y controlamos además por medio de este VCA la resonancia por medio de un voltaje externo. Entonces, dicho eso, vamos a armar este circuito para empezar, para probar a ver de qué se trata, y vamos a escuchar cómo suena basados en este circuito que es el del Pro One. Como siempre tenemos que tener en cuenta los pines que son de alimentación, en este caso la pata 14 VCC, la pata 13 voltaje negativo, la pata 3 que es tierra. Luego en estas 4 patas tenemos la salida de los capacitores, todos a tierra. Y bueno, luego las entradas de resonancia, o resonancia externa en este caso, voltaje externo para variar la resonancia. Y las entradas de audio, que tenemos acá una pequeña mixer que la estamos ingresando acá. Así que bueno, vamos a la proto y vemos de qué se trata. Bueno, ya armé entonces el circuito acá, está medio desprolijo porque es medio provisorio por ahora. Armé, como decía, este esquemático, bueno, utilicé el TL72 acá, y luego tenemos el integrado con su alimentación como siempre, pata 14 positivo, pata 13 negativo con una resistencia de 1.5 en serie, y luego la pata 3 para tierra. Bueno, no mucho más, algunos modificaciones que hice porque no tenía las resistencias, pero que son básicamente lo mismo. No sé, por ejemplo, esta de 3 y 51, creo que es 2.2 y 47, pero bueno, la relación es más o menos la que está acá, ¿no? O sea, lo mismo acá no tenía 91, puse de 82, esta de 240 son de 220, pero son valores similares o tienen más o menos relaciones similares en cuanto a la división de voltaje y demás, entonces no pasa nada. Acá conecté la señal cuadrada dentro de la entrada de audio del filtro, tiene un atenuador, como siempre, un pequeño divisor. Y luego tenemos acá el control de la resonancia y acá el control de la frecuencia de corte. Si yo abro el filtro, podemos corroborar que ahí está efectivamente la cuadrada, ¿no? Conectado al filtro, y que voy abriendo y agregando cada vez mayor componente armónico. Y ahora lo que voy a hacer es agregarle un poquito de resonancia. Fíjense que ahí tengo la resonancia al máximo y no es tan evidente. Acá tenemos una resistencia de 220K, acá en esta parte, 220K, que yo voy a ponerla más chiquita para que sea más furiosa esa resonancia. Vamos a ponerle una 10 veces más chica, de 22K.
Ahí está un poquito mejor. Y otra cosa que también a tener en cuenta es que la frecuencia de corte acá en este circuito está indicado como tierra y -12. Yo lo que detecté es que con tierra y -12 la frecuencia de corte llega aproximadamente a 8K, pero si lo ponemos a +12, entre +12 y -12 tenemos una amplitud mayor. Y bueno, eso en líneas generales. Luego si lo ponemos, a ver, voy a tratar de hacerlo oscilar. Ahí no tiene nada conectado el filtro, desconecté la banda cuadrada y está oscilando. Ahí está oscilando con la retroalimentación obviamente al máximo, que es algo que no podía hacer antes con la resistencia antes de 220K. Así que nada, con esto más o menos lo tenemos andando ya, pero bueno, vamos a agregar algunas cositas más para mejorar el circuito, como son, bueno, sumadores acá para aislarlo al circuito. Vamos a armarlo ahí el esquemático en KiCad para que quede un poquito más claro, pero básicamente eso, sumadores a la entrada de audio y del control de la resonancia. Si bien en teoría no es necesario, pero me parece que va a ser mejor cuanto más aislado esté, y no mucho más. Bueno, después acá a la salida tenemos ya están aisladas, y así que yo creo que con dos operacionales más, con un TL74 y este integrado, ya podemos tenerlo completo. Bueno, si buscamos el AS3320 en la galería de KiCad, lo vamos a encontrar de la siguiente manera. Como podemos ver, el pinout es bastante distinto al que teníamos antes y es un poquito, o sea, si bien está más ordenado en la disposición, porque tiene las salidas todas de un lado, las entradas del otro, están ordenados, digamos, cada entrada con su capacitor y demás, va a ser un poco más desprolijo para dibujarlo, ahora vamos a ver, pero bueno, nada, tenemos VCC al positivo, BE negativo y la tierra también, eso está prolijo, así que bueno, vamos a agregarle también el TL74 como siempre, que vamos a utilizar las 4 unidades de esto para obtener tener los distintos sumadores, y eso es todo. Bueno, acá entonces lo armé, quedó más o menos así. Si vemos, bueno, esto de la salida está prácticamente igual, o sea, solamente está dibujado de una manera más clara. Esto es lo que decía de que, bueno, que cada una de las salidas que tienen esos divisores de voltaje, divisores resistivos, y que van en las distintas salidas a las distintas entradas, ¿no?, encadenadas, hace que, bueno, haya que dibujarlo un poco más entreverado. Luego aquí tenemos, bueno, la entrada del señal, que tiene su atenuador, los 4 capacitores, que yo le puse 470 picos porque son los que tenía, y bueno, el control de resonancia que tenemos acá. Acá me equivoqué, esto es en realidad VCC lo que hay que poner acá para el control de la resonancia, y VCC y BEE para la frecuencia de corte, y vamos a agregar también una entrada de control de la frecuencia de corte externa con este atenuador pequeño, y bueno, lo mismo a este sumador. Así que bueno, listo el resto, vamos a terminar de armarlo y lo probamos. Bueno, finalizado entonces el circuito, tenemos acá mi filtro controlado por voltaje con el S7320, y bueno, nada, acá hice un conexionado simple, puse este VCO conectado a un canal de la mixer entrando a la entrada de audio de la envolvente, y bueno, luego tengo la frecuencia de corte es esta perilla, pero también tengo una entrada de control externo por medio de esta envolvente. Entonces yo abro aquí y bueno, si yo pulso mi envolvente, también puedo abrir el filtro en función de este voltaje.
Así que bueno, así está terminado mi filtro. Siempre alguna cosa para corregir y demás, pero bueno, ya sumamos un filtrito más a mi sistema. Así que vamos a ver con qué seguimos la próxima.